hablado, ¿cierto?, sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan, continuando con este relato, ¿cierto? Continuando con el relato que nos habla Juan acerca de la alimentación de los 5.000, ¿cierto? Este milagro que el Señor hace en ese lugar, multiplica, ¿no es cierto?, los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? Habiendo dado gracias al Padre, Él, ¿cierto?, multiplica y comienza la distribución que el Señor hace, esta distribución que hace el Señor Jesucristo, considerando primero que se lo da primero a sus discípulos y luego a toda la multitud, a toda la multitud. Terminando el versículo 15 del Evangelio de Juan, Juan va continuando este relato, Juan va continuando con el ministerio del Señor Jesucristo y dice el verso 16, es una continuación inmediata, dice que al anochecer, por lo tanto Juan ahí está dando a conocer el tiempo, ¿no es cierto? No hay un espacio grande de tiempo, sino que es luego de haber multiplicado, ¿no es cierto?, los panes y los peces, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Capernaum se vuelve una especie de base del Señor Jesucristo. En una gran parte el ministerio del Señor se concentra ahí. El Señor Jesucristo, no sabemos si Él alquilaba con sus discípulos algún lugar, alguna casa. Importante añadir que las Escrituras dicen que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, no sabemos cómo era la vida de los discípulos, ¿cierto?, en conjunto con el Señor. Lo cierto es que Capernaum se vuelve como una ciudad para el Señor Jesucristo donde era como la base de los discípulos. Ahí se iban siempre, tenían sus retiros ahí solos con el Señor. El relato dice que entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron mucho miedo. Este relato podríamos encontrarlo en el Evangelio de Mateo y Marcos y considerar que en el Evangelio de Mateo los discípulos, Mateo añade una frase acerca de los discípulos, de cómo ellos reaccionan al ver al Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo primero que dicen, un fantasma. Mateo añade esa frase. Los discípulos pensaban que era un fantasma. Podemos ver que también los judíos y los discípulos creían en esas cosas, ¿cierto? Lo interesante es saber de que aquí, en este pasaje, en estos trozos, los cuales vamos a continuar leyendo, se manifiestan dos verdades importantes. Dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El verso 19, nuevamente, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
En el relato de Marcos, nosotros nos vamos a encontrar con esta tempestad que está azotando, con esta tormenta, ¿cierto?, que está azotando la barca de los discípulos. Y nosotros buscamos Mateo 14, si lo puedo leer yo, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, eso es de las 3 de la mañana en adelante, aproximadamente, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, ¿cierto? Lo mismo que hablaba Juan. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿cierto? Entonces le respondió Pedro. Pedro después, ¿no es cierto?, camina sobre el mar. Sabemos, ¿no es cierto?, la situación que sucede ahí, que Pedro se hunde. El Señor Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Saber que los discípulos están en una situación, los discípulos están en un tiempo de discipulado extremo con el Señor, o sea, están viviendo el discipulado en persona ellos. El Señor Jesús los saca a terreno y el discipulado consta de eso, de hacerlo en la calle, de hacerlo viviéndolo, más que palabras, ¿cierto?, como hoy en día se hacen. El Señor los lleva a terreno y les enseña convivencias propias, ¿cierto? Los discípulos están siendo capacitados por su maestro. Marcos añade algo muy importante en Marcos capítulo 3, verso 13, cuando Marcos elige a sus discípulos, perdón, Jesús elige a sus discípulos, Marcos dice que, y llamó a estos, ¿cierto? Eligió a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿no es cierto?, y para sanar toda enfermedad. Y es importante considerar lo que dice ahí Marcos. Primero, el primer llamamiento que ocupa Marcos para la elección de los 12, el Señor Jesucristo los llama para que estuvieran con Él. O sea, el Señor nos llama primero para estar con Él, para capacitarnos, para enseñarnos. Su vida nos enseña, sus palabras nos enseñan. Es muy importante eso considerar, ¿cierto? Entonces, vemos que aquí se deslindan grandes verdades acerca del Señor. Primero vemos la autoridad de Jesús sobre toda la naturaleza. O sea, vemos considerablemente que el Señor es el Señor de toda la creación, ¿cierto? No solamente de salvar, no solamente de poder rescatar, sino que vemos su autoridad sobre el mundo entero. Vemos la autoridad del Hijo de Dios sobre toda la naturaleza. Pero también vemos el poder de Dios. Eso es lo hermoso de nuestro Señor. Amados hermanos, que vemos el poder de Dios, pero a la vez vemos un Dios cercano. Vemos un Dios como Padre, ¿cierto?, que se acerca a nosotros, y este Dios hecho hombre, ¿cierto?, el Dios hecho hombre, Jesucristo, lo vemos tan cercano a nosotros, lo vemos de una manera tan especial, que aún en medio de la tormenta, el Señor está cercano a nosotros. Que aún cuando estamos pasando momentos difíciles, el Señor está cercano a nosotros. Los discípulos iban en esta barca, es probable que hayan dormido, se desata una tormenta, ¿cierto? Ven al Señor en medio de esto y el Señor les dice, no teman, soy yo, ¿cierto? Vemos esa cercanía del Padre. El Padre es cercano a nosotros. El Señor no es alguien que esté lejos, despreocupado de que lo que pasamos, todo lo contrario. Es un Padre cercano, es un Dios cercano que está interesado en nuestro diario vivir. Así que vemos su autoridad y vemos su cercanía. Verso 22
del capítulo 6, verso 22. Dice, nuevamente Juan hace la unión el día siguiente. No es una semana más tarde, al día siguiente, ¿cierto? El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, venían de estar de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos venían de allá siguiendo al Señor. Multitudes, ¿cierto? Multitudes que el Señor se compadece porque las ve, como habíamos hablado días antes, el Señor se compadece, ¿no es cierto?, de las multitudes porque las ve como ovejas sin pastor. El Señor, sin duda que en ese ministerio integral, en ese ministerio completo, ¿se recuerdan que lo hablábamos el otro día? El ministerio del Señor Jesucristo se basa y se trata en tres áreas, ¿cierto? La de enseñar, la de predicar y enseñar, predicar y sanar. El ministerio del Señor Jesucristo se basa en eso, en esas tres cosas. Por lo tanto, mucha gente le seguía. Recordar y añadir, ¿cierto?, que la mayoría que seguían al Señor eran mujeres. Vemos en el contexto, ¿cierto?, que la mujer era muchas veces olvidada en la sociedad, era apartada de los deleites que podía tener la sociedad, era apartada, ¿cierto?, de todo bienestar. Solo el hombre podía acceder a muchas cosas, la mujer no. Sin duda que la cultura era muy extrema hacia la mujer, pero el Señor le viene a dar valor a eso. Cuando nosotros vemos la sanidad de la mujer del flujo de sangre, la mujer me parece que dice que por 12 años llevaba enferma, parece esa mujer. Y el Señor, cuando siente que algo, dice, alguien me ha tocado, ¿cierto? Virtud salió de mí. Vemos la grandeza y la cercanía del Señor, porque no solamente el Señor sabe que alguien le tocó, sino que el Señor se detiene en su camino y establece una conversación con la mujer. La grandeza de eso, de detenerse un momento y conversar con la mujer. Hoy en día cuesta eso. Pero vemos cómo el Señor, Marcos lo describe así, Marcos describe al Señor Jesucristo como el rey que se hace siervo. Marcos así presenta al Señor, el rey que se ha hecho siervo. Y lo vemos así al Señor, haciéndose siervo en todo sentido. Entonces vemos que multitudes están siguiendo al Señor. Dentro de las multitudes están también sus discípulos. ¿Por qué? Porque en este capítulo 6, si ustedes lo pudieran leer de repente en sus casas, es un capítulo muy fuerte. Aquí se deslinda la palabra cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. O sea, la situación en este punto es tan fuerte que en este punto de caminar con el Señor ve a las multitudes y le dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes también se van a ir? Eso viene un poquito más adelante. Es tan fuerte la situación que no sabemos si el Señor está haciendo un colador o un filtro, una especie de filtro, para ver quién realmente queda, para ver quién realmente es capaz de recibir su palabra y seguir al Señor, aun cuando su palabra, ¿cierto?, viene a ser probada en las mismas vidas.
O sea, es tan potente este capítulo 6 que aquí mucha gente queda en el camino. Si continuamos con el relato, en el verso 25 comienza ya una especie de discurso del Señor. Aquí ya comenzamos a ver verdaderamente los que son llamados por el Señor. Vienen unos versos que son, para algunos pueden ser muy complejos, pero yo un día le dije a un hermano, comentando y conversando con él, a veces cuesta estudiar la palabra del Señor por un motivo, y ese motivo es el miedo. Miedo a que lo que por mucho tiempo usted y yo hemos aprendido, miedo a que quizás la palabra, estudiando la palabra del Señor, la palabra nos dé a conocer su verdadera interpretación y se nos derribe todo lo que hemos aprendido por años. El Señor no viene a destruir la fe de nadie, todo lo contrario. El Señor saca lo que no es de Él y pone en su plantío lo que es de Él. Leamos la palabra del Señor. Dice, verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, desierto, desierto. ¿Se recuerda lo que significa la palabra desierto, desierto? Amén, amén. Eso significa. Desierto, desierto, digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, el Señor, tú te estás encontrando con el Señor y el Señor te dice, de cierto te digo que tú me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste pan. ¿Cómo quedaríamos? Yo me pregunto la cara de las personas que estaban ahí con él, al ver que se encuentran con el Señor y el Señor les da esa respuesta. El verso 27, y aquí hay una palabra importante, dice trabajad. El Señor le dice trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, ¿cierto? O sea, ¿qué les está diciendo el Señor? Según el contexto, ¿cierto? Les dice trabajar por la comida, no, perdón, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, el Señor no está invalidando el trabajo, ¿cierto? No está invalidando el trabajo, pero esta palabra imperativa de trabajar, ¿cierto? No por la comida que perece. ¿A qué creen ustedes que se apunta el Señor? Es una palabra que la hemos, yo sé que ustedes la han oído, cuando el Señor les dice, cuando el apóstol Pablo les enseña y les dice, poned la mira. ¿Poned la mira dónde? ¿Dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Cuando la palabra enseña poned la mira, eso es una meta. La expresión poner la mira significa una meta. O sea, yo pongo mi mirada en la meta, ¿cierto? Y en este caso, en este sentido, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna da. El Señor los está confrontando y les está diciendo, a ver, hermanos, ustedes que me han seguido, dejen de poner la mirada en lo terrenal, dejen de buscar la comida de lo terrenal y busquen la comida que es celestial, esa que da vida eterna, ¿cierto? ¿Por qué? El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
¿Se recordarán una palabra que el Señor le dijo a Jesucristo cuando Él se bautizó? Y después se la vuelve a decir en un monte, palabras que solamente Dios se las ha dicho a Cristo, Este es mi hijo amado, ¿cierto? Este es mi hijo amado en el cual tengo, complacido. claro, en el cual mi alma se complace. O sea, a este señaló el Padre, a él oíd. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, el verso 1 en adelante, Hebreos capítulo 1, vamos ligando los textos, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué es lo que dice? Nos ha hablado. ¿Por quién nos habla? Por el Hijo, ¿cierto? Por el Hijo, bendito sea el Señor. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Perdón, ¿a quién constituyó? ¿A quién constituyó? ¿Qué decía Juan? Porque a este Dios señaló. Porque a este Dios señaló. ¿Qué dice Hebreos? A quien constituyó heredero de todo. A este señaló, a este heredero. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Se va entendiendo? Es a Cristo, ¿cierto? Al cual Dios lo ha hecho el otro día. Estábamos, bueno, mi hermana Jocelyn tuvo la oportunidad de estar allá con nosotros en La Pintana. Llevábamos 2 reuniones allá en La Pintana con las personas que están llegando allá. Y un muchacho nos dice, llegó al domingo siguiente y nos dicen, tengo una pregunta que hacerle a ustedes. Eh, yo estoy confundido, dijo, pero ¿ustedes son solo Jesús? Él pensaba que éramos solo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que el Evangelio se trata de su Hijo Jesucristo, no se trata de nosotros, ¿cierto? Entonces, la persona que no está acostumbrada, claro, esta persona venía de una forma donde todo era espíritu, 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 eh, se asustó, se confundió, ¿cierto? Porque cuando oímos acerca del Hijo, de que a este Dios constituye y que por él, por sus palabras, se recordarán lo que dice el Señor, mis palabras son mis palabras, las palabras del Señor, mis palabras son espíritu y son vida, vida, ¿cierto? Mis palabras, las palabras del Señor son espíritu y vida, ¿cierto? Entonces, las personas tienden un poquito cuando no están acostumbradas a oír del Hijo, a oír del Señor Jesucristo, que Él es el heredero de todo, aquel es el que Dios señaló, Él es el que nos iba, ¿no es cierto?, a dar el verdadero pan. Puede que la persona tienda como a descolocarse un poco. Sigamos leyendo entonces, verso 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, el entendimiento judío, piensen esto un poco, pensemos en esto un poco, el entendimiento judío o la mente de los judíos tenía ese entendimiento. ¿Cuál es? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Obras, o sea, todo era una obra. Los judíos todo lo hacían por una obra, ¿cierto? El judío ponía su mirada en las obras. Las obras creían que los iban a salvar. Mateo capítulo 3, ahí lo puede anotar usted, junto con lo que vamos leyendo en el verso 28. ¿Se recordarán ustedes cuando los fariseos van a bautizarse? Y dice que Juan los ve. Y dice que Juan ve, Mateo 3 dice que Juan ve a los fariseos que vienen. Venían a bautizarse. Claro, es que ellos querían participar de toda obra para no quedar, ¿cierto? Todo era una obra. La cosa es que ahí
Juan lo reprende, generación de, fuerte la palabra, ¿cierto? Víboras, ¿cierto? Generación de víboras, le dice. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te enseñó, cierto? Esta disputa sigue se desarrolla a lo largo de todo el Evangelio, ¿cierto? Pero ahí en los discípulos aún está su entendimiento judío, su naturaleza. ¿Qué obra es la que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y Jesús le responde, verso 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la obra que ellos debían hacer? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué les dice esto el Señor en este momento si ya el Señor va caminando con ellos hace ya mucho rato? Es porque sin duda, ¿cuándo creen ustedes que los discípulos creyeron recién en el Hijo de Dios? ¿Será en el milagro en el primer milagro? Ah, nuestra hermana dice que claro, puede ser ahí en el primer milagro, pero recordemos que aquí ya vamos digámoslo en el capítulo 6, ya llevamos un tramo recorrido, ¿cierto? ¿Cuándo habrán creído que verdaderamente este era hijo de Dios? No todos, sabemos que a algunos se les reveló. ¿Cuándo habrán creído? De hecho, hubo uno que dijo no. Yo, Cuando resucitó. ¿cierto? Cuando Él resucita. O sea, hubo un simpático entre medio que dice, no, si yo no toco, si yo no le hago así, yo no creo. Los que iban camino a Maús. Los que iban camino a Maús, ¿cierto? El Señor se les aparece en el camino, iban tristes, el corazón arde cuando escuchan las palabras, se les saca el velo, Dios abre el entendimiento para comprender las Escrituras y ven que era el Maestro que había resucitado, ¿cierto? Estos hombres ya se iban para la casa. Dice que la palabra del Señor que ya muchos habían vuelto a sus cosas, a lo de atrás, a lo que hacían antes, ¿cierto? Entonces, para poder aprovechar estos minutos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Nuevamente la pregunta, Dios mío, la paciencia del Señor Jesucristo. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? O sea, no creían, no creían. Estaban con el Hijo de Dios, estaban con el Maestro, y no creían. Es asombroso esto. ¿Qué obra haces? Le dice el Señor. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es un salmo, Salmo 78, si no me equivoco, y les dijo, pan del cielo les di a comer, ¿cierto? Y Jesús les dice, verso 32, de cierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, ¿cierto? El verdadero pan. El verdadero pan claramente es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese es el verdadero pan. Entonces, ¿qué pasa con lo de atrás? ¿Acaso no fue? Sí, sucedieron, esas cosas sucedieron, pero eran sombra de lo que había de venir. Eran figuras, sombras, ¿cierto? Indicaban algo. Desde ya el Señor, ustedes recordarán, ¿cierto? Escudriñaban las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? O sea, las Escrituras, los salmos, los profetas, la ley, dan testimonio del Señor, ¿cierto? Vemos una obra de gracia en el primer momento en que Dios crea al hombre y a la mujer. Vemos una obra de gracia del Padre. ¿Y cuál es esta obra de gracia del Padre? Cuando Adán y Eva están desnudos y ven su desnudez, ellos sienten vergüenza, ellos quieren cubrirse con sus hojas, ellos quieren cubrirse con su propio entendimiento. El Señor dirá más adelante, trapos de inmundicia, una palabra muy fuerte esa, ¿cierto? Que apunta, cuando la Escritura habla de trapos de inmundicia,
habla acerca de cuando la mujer está en su periodo, ¿cierto? A eso se refiere. Pero el Señor mata, ¿cierto?, un animal y dice que cubre a Adán y Eva, ¿cierto? O sea, vemos la gracia de Dios ya en el Edén. Vemos la gracia de Dios ya en el huerto, cómo Dios iba a preparar un cordero y este cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que fuese manifestado en los postreros días, ¿cierto? Para redención y rescate de muchos, dirá la Escritura, ¿cierto? Bendito sea el Señor que nos escogió, hermana, hermano, que nos ha escogido, que nos ha dado redención el Padre. Te ha escogido a ti, mi hermana, mi hermano, para que podamos ser luz a los demás, ¿cierto? Entonces, Él es el verdadero pan. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿cierto? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Maravillosas palabras del Señor, hermana, hermano, crea eso, que si usted ha venido al Señor, nunca más su vida tendrá hambre, nunca más nuestra vida va a tener sed. Lo mismo le pasó a la samaritana, ¿cierto? Se encontró con el Señor. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ellos vieron al Señor, estuvieron con Él, pero no creían, ¿cierto? Ellos pedían obras. Muéstranos, danos una obra, danos una señal, perdón, le decía. Muéstranos con una señal que tú eres el Hijo. Interesante lo que dice este verso, hermanos amados. El verso que sigue. Hermanos nuestros dirán que de aquí se deslinda una doctrina de la Biblia, de la cual, que yo, considerando las Escrituras, también la creo. Todo lo que el Padre me da, el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. O sea, todo lo que el Padre me da. En este caso, lo que nosotros vamos viendo hasta acá es la elección de Dios. Dios es el que elige. Dios es el que escoge. No nosotros. Es Dios el que nos ha elegido. Es Dios el que nos ha escogido. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre trae al Hijo, ¿cierto? Vendrá a mí y no lo echará fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. O sea, aquí el Señor, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Se deslinda algo fundamental, ¿cierto? Vemos la persona del Señor. Él es el pan, ¿cierto? Que sacia el hambre, que sacia la sed. Él es el Padre, ¿no es cierto?, que nos acoge, que nos recibe tal como nosotros somos, tal como llegamos. Él nos recibe, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Y Él dice que porque Él ha descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces vemos cómo Jesucristo cumple a la perfección la voluntad de su Padre. Y esta es la voluntad del verso 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Maravilloso esto, hermana. Hermano, dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo sé que esto me puede traer una complicación. Estoy al tanto de esto. Pero que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. Complicado esto, ¿cierto? Sino que lo resucite en el día postrero.
Si usted es hijo, ¿cierto? Usted es hijo, usted está en la mano del Padre, usted está en la mano del Hijo. Y dice que de su mano, en el hueco de su mano, nada los puede arrebatar. Si usted es hijo, usted no se va a perder. Su seguridad de la salvación tiene que estar siempre. La Escritura lo dice. Lo vamos a leer más adelante. Y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ojo con esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios es el que elige. Dios es el que te lleva al Hijo. No es que nosotros hayamos decidido decir: yo te recibo, Señor, en mi corazón. Es Dios, mi hermana, mi hermano, el que te ha elegido y el que te ha traído a sus caminos. No nosotros. Esa oración no pasa, o recibir al Señor no pasa por nosotros. Romanos dice que tú y yo, mi hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Una pregunta: ¿cómo una persona muerta puede escoger? Está muerta. Está muerta. Sigamos, por favor, para ya ir terminando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en su anuncio, creímos. ¿Cuál fue? Cercana a tu boca está la palabra, dirá Romanos, ¿cierto? Cercana a tu boca está la palabra, la cual dice que si creyeres que Jesucristo, ¿cierto? Dios le levantó de entre los muertos y que Él es el Señor, ¿cierto? Serás salvo, serás libre. Eso quiere decir, la palabra salvo quiere decir libre, libre de la potestad del pecado, de la muerte. Dios te ha trasladado a la potestad de su Hijo. Él te ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad, y Él te ha puesto en la luz de su Hijo admirable. O sea, lo que hizo el Señor, fuimos trasladados de un reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Es por eso que cercana a nuestra boca está la palabra, es que si confesamos, pero más allá de confesar es el creer en el corazón. Yo creo en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, dice Pablo en Romanos, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo que yo creo en mi corazón, yo lo publico. Señor, yo creo en mi corazón, viene la fe al oír. Cuando yo oigo la palabra, cuando yo oigo acerca de la palabra debe contener a Cristo. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra que habla de Cristo, ¿cierto? Esa palabra viene con fe. Yo creo porque oí con fe, ¿cierto? Y esa palabra se transforma en mi liberación. Esa es la palabra que trae liberación. Esa es la palabra que trae descanso al alma, en que ya yo no tengo que hacer nada más, tan solo creer en mi corazón y confesar que Jesús es el Señor. Entonces, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel, ¿cierto? Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, ¿cierto? Vemos, hermanos, la grandeza del Señor en estos pasajes, la grandeza del Señor, cómo Dios ha tenido misericordia, cómo dice la Escritura que Él, pasado los años, Él ha venido, ¿no es cierto?, a pasar por ignorancia todo lo que el hombre ha vivido, ¿cierto?, con tal de que muchos puedan llegar a su salvación, ¿cierto? La salvación de Dios, hermanos, es firme. La obra de Dios es firme. Un día yo me pregunté, y le hago esta pregunta a usted:
su hijo nunca deja de ser su hijo. Si su hijo se porta mal, ¿deja de ser su hijo? ¿Usted le saca el apellido en el registro civil si su hijo comete un error? Nunca deja de ser hijo. Nunca deja de ser hijo. Podemos tropezar, podemos caer, pero nunca dejamos de ser hijos. La salvación de Dios es firme. La salvación de Dios no es que un día salva y al otro día no salva. Al otro día salva y al otro día no salva. La salvación de Dios, dice la Escritura que la obra de Dios es firme. No es de heno, de hojarasca, que va a venir el lobo y va a soplar y se va a desmoronar todo. En ninguna manera. Yo creo que a veces nosotros tenemos temor a estudiar la palabra y que la palabra nos muestre quizás cómo es la situación. Y hermano amado, yo no estoy poniendo ni sembrando una duda en usted, todo lo contrario, hermano. Lo que deseo es que su mente descanse. Somos justificados por la fe, como dice acá, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer un paralelo con Romanos. Somos justificados por la fe y no por las obras. Hemos creído en el Hijo de Dios, los que estamos acá. Hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en el pan que viene del cielo. Hemos creído en ese pan. Y eso es lo que nos ha dado la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. No son nuestras obras. No es la señal que nosotros hayamos podido ver, sino que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios, el cual Dios ha puesto y ha constituido como heredero de todo. No se confunda. No se confunda, no estamos hablando de ninguna herejía. No tenga temor. Estamos hablando la palabra del Señor. La mente evangélica, el entendimiento evangélico, a veces se constituye de obras. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que donde hay movimiento, ahí está Dios. Donde hay milagros, ahí está Dios. Donde hay obras, ahí está Dios. ¿Usted ha visto el atrio alguna vez? ¿El tabernáculo? ¿Lo ha visto en alguna imagen? ¿Cómo era el tabernáculo? ¿El tabernáculo en cuántas partes se dividía? Tres, ¿cierto? Esas partes se llamaban el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio estaba lleno de obras. El atrio estaba lleno de obras. Se quemaba el incienso, estaba el lavacro, estaba el altar del holocausto, estaba la mesa de los panes, estaba todo el movimiento de los levitas y de los sacerdotes. Pregunta, ¿estaba Dios ahí? No estaba Dios ahí. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde no se hacía nada. En el lugar santísimo no se hacía nada. Solamente el sacerdote contemplaba ese altar, ¿cierto?, que estaba ahí dentro y adoraba. No hacía nada. Muchas veces pensamos que Dios está donde están todas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Querrá decir que yo no debo hacer nada ahora? No, mi hermano, no. No podemos tampoco irnos a ese parámetro. Nosotros debemos llevar una vida que agrada a Dios, ¿cierto? Pero todo lo que yo hago ahora es en respuesta a lo que Dios hizo por mí. O sea, lo que yo hago ahora es una respuesta hacia la gracia de Dios.
Lo que yo hago ahora es una respuesta a la gracia, a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No es una ley ir a la iglesia, no es una ley diezmar, no es una ley ofrendar, no es una ley. Eso yo lo hago en gratitud a mi Padre. Yo lo hago en gratitud. No, es que, perdón, pero es que aquí es un ejemplo, es un ejemplo. Hermana, si usted quiere tocar aquí, usted quiere cantar, se tiene que casar. No sé dónde sale eso. Pero a veces el hombre empieza a colocar dogmas. El hombre empieza a colocar leyes. Y el hermano se hizo libre por la fe en Cristo, pero llega y parece que hay más ley. Y se esclaviza al hermano en leyes. El Señor nos ha hecho libres, no por las obras de la ley, sino por la obra de Jesucristo, y no por la ley de Cristo, sino que por la gracia de Dios. ¿Usted quiere ser salvo esta ira venidera? Crea en el Hijo de Dios. Crea en el Hijo de Dios, mi hermano, mi hermana. Crea en el Hijo del Señor. ¿Significa que yo no debo hacer nada más? ¿Que me tengo que quedar sentado? No. Una vida que ha sido transformada por Dios, una persona que ha sido no tocada por su presencia, no tiene nada que ver eso. Una vida que ha sido transformada por la obra de Dios es una vida que solamente va a ir solita a agradecer al Señor. Se va a entregar en voluntad propia al Señor. Señor, tú hiciste esto por mí, yo soy tuyo, tú eres mío, yo me entrego a ti, Señor, voluntariamente. Ya no es por las obras de la ley, sino que es por la obra, por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Damos gracias al Señor. Hermanos, hermana, algo que haya quedado en su corazón, algo que haya quedado que quizás no le pareció, que no lo entendió, ¿se entiende? No sé si se pudo entender o no, pero yo espero en el corazón que no haya quedado nada que cueste masticarlo, que cueste digerirlo, ¿no es cierto? Todo lo contrario. La palabra del Señor es gozo. La palabra del Señor es gozo. La palabra del Señor es salvación. Trae gozo, trae alegría, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Hermana Janita, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O de ido para arriba? Amén. Hermana Jocelyn, que el Señor le bendiga, hermana, su familia sea bendecida, su pequeña, su familia sean grandemente bendecidos. Hermano Gabriel, ¿todo bien? Hermano Camilo, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien, mi hermano? Amén, mis hermanos, la paz del Señor. Oramos al Señor, hermanos, damos gracias al Señor en este ratito que